Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo para el canal. Intenté grabar esta toma, ya abrí la caja porque este es el primer unboxing para este canal. Así que bueno, es una figura que yo me pedí de My Hero Academia. Adivinen de qué, del grandísimo Deku. Así que bueno, abramos esta cosa y así la podemos ver juntos. A primera vista se ve chula, la verdad. A primera vista está épica. Madre mía, y yo que estoy bien menso. Esto lleva un plástico. Espérame un segundo. Listo, este mismo. Usamos el cuchillo. Cortamos el plástico porque en este canal no nos gusta lo pacífico. Nosotros cortamos con cuchillo, aunque tenga peligro. ¿Vale? Dios mío. Listo. Abramos esto y... a primera vista está épica. Vamos a sacarle de su plástico. Madre mía, está bien pegada. Vamos sacándole su bracito. Esperen, primero le sacamos el par de manos, que es más fácil. Este es el primer par de manos que encontramos arriba. Las manitos. Este es el segundo par de manos que nos encontramos. Y la figura en general está bien pegada aquí, la cabezota. Los pelos que te cargas pinchan, ¿eh? Ahí. Faltan las patas. Te faltan las patas. Saca una pierna. Yo soy Fallín ahora, ¿no? No solo contra Lady Nagatan. O Nagat. Bueno, chicos, aquí tenemos la figura. La verdad es que es de bastante alta calidad. Aquí tenemos el objetito este de la máscara. Esperen, que está mi padre y no quiere que se le vea la cara en los videos. Hola a todos. ¿Listo? ¿Cómo está esto, Ali? ¿Bien? Sí. ¿Todo bien? Sí. Aquí está la figura. ¿He tenido miedo de que sea falso? Sí, la verdad es que sí. Y como la otra vez, ¿te acuerdas? Exacto. La del Goku Black. Ahí está. Pues nada, que lo disfrute, hijo, con tu sí. amigo. Sí. Y bueno, pues aquí tenemos la figura. Se ve muy épica en primera. Se le puede posar. Lo malo es que no trae recambios de cara. Y también unas líneas así. Hace como el efecto del One for All. Pero la verdad es que en realidad está muy chula sin todas esas cosas. Está muy épica. Se le puede posar, la verdad tiene bastantes puntos de articulación. Las de la pierna, los de los pies, el otro pie, la otra pierna. Aquí las manos, los brazos. Sí, tapamos la cámara que va a venir mi padre. Y bueno, ahora les vamos a poner sus otros pares de manos y volvemos porque esto suele ser muy difícil. Bueno, ya le hemos puesto otro par de manos, que es este. La verdad es que no sé de qué momento es. No sé de cuándo, la verdad. Pero bueno, está muy épico. Espérenme un segundo que me llama mi padre. Hice lo que mi padre me pidió, que me preguntó una cosa. Y bueno, este es el otro par de manos, que está muy épico. No sé de qué momento de la serie lo usa, pero está bastante chulo, la verdad. Si les gusta, pues díganmelo. Y si quieren... Bueno, la verdad es que les pregunto que... intenté hacer bastantes vídeos de Roblox. Y si ustedes me pueden recomendar algún juego en los comentarios aquí abajo. Abajito en los comentarios. Si pueden hacerlo, también díganme preguntas, porque tengo planeado hacer un vídeo de preguntas. Háganme cualquier tipo de preguntas y yo intentaré responderlas en otro vídeo. Y bueno, ahora vamos a tener que cambiarle otra vez las manos. ¡Qué pesadilla! Así que bueno, ahora volvemos.
Ya pusimos el otro par de manos. Es casi igual que el otro, pero más abierto. Es muy bueno para posar, como cuando Deku saluda, típicamente de él, la verdad. Se pone a saludar así, a veces. En la serie creo, sí. Espera, un momentico. Madre mía, el pelo que trae Deku es brillante, pero también pincha muchísimo. Y bueno, unos detalles que me gustaría decirle a la figura es que está muy bien pintada, pero un error que les faltó aquí es poner lo negrito de la máscara que usó Deku en el primer episodio del entrenamiento, en el que hizo equipo con Uraraka y para pelear contra Bakugo y no me acuerdo quién más, la verdad. Y bueno, ahora les voy a poner unas tomas de la figura posada y ya me dicen en los comentarios si les gustó y les pareció una buena inversión, porque la verdad es que esta fue la primera figura que yo me pagué, así que bueno, lo poso y se los pongo. Esta es una de las poses que me ha gustado bastante, el cómo se puede posar esta figura. Es la típica pose que pone él, el Deku, también llamado Izuku Midoriya, que viene en la caja, que en vez de ponerle Izuku y Midoriya pusieron Midoriya y Izuku. Pero bueno, esta es su típica pose cuando va a empezar a pelear. Y bueno, díganme ustedes en los comentarios si les gustó este unboxing. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.